¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Esto que vais a ver a continuación hay que denunciarlo, es muy importante y se trata de uno de los episodios más repugnantes de la historia política reciente de España. Es una presidenta autonómica, Ayuso, burlándose de familiares de víctimas de ancianos muertos en residencias. Se morían de golpe porque la carga vírica que había en marzo era grandísima, fortísima y por tanto, cuando se quería actuar, fallecían. Y además vais a ver también a Miguel Ángel Rodríguez haciendo lo propio y mintiendo en las redes sociales. Por una parte, Ayuso, en una conferencia en Ribadeo, donde había asistentes, varios miembros del Partido Popular que habían ido allí a arengar, a aplaudir mientras hablaba de muertos en residencias, a burlarse, además, aplaudiendo, gritándole bravo. Vais a ver más a continuación, pero esto es especialmente asqueroso, bochornoso. A aplaudir, miembros del PP además en la charla, Ayuso que se pone a meterse con familiares de víctimas, por ejemplo, burlándose de las plataformas que están pidiendo justicia. Además, presionan a una persona que hizo una pregunta, pero es lamentable, muy lamentable. La plataforma política organizada por resentidos del PSOE y Más Madrid que se quedaron fuera de las listas, junto con una serie de periodistas activistas que nunca han querido conocer la verdad. Esa plataforma de resentidos políticos que viven de hacer resentimiento político y daño, aun faltando a la verdad. Vais a ver a continuación la pregunta que le hace una de las personas asistentes que sintió toda la presión de los que estaban allí para arengar a Ayuso mientras hablaba de muertos en residencias, mientras se burlaba incluso de las plataformas de familiares. Y vais a ver también cómo miente y sigue mintiendo con lo ocurrido. Es especialmente bochornoso. Por cierto, Feijóo debería decir algo. Fue incluso ahí a su tierra, a Ribadeo, para llevar a cabo este acto tan bochornoso de burlarse con mentiras de los familiares de las víctimas. Pero vais a ver, porque Miguel Ángel Rodríguez, ya, como sabéis, bien entrada la noche, es curioso ya ver cómo en tweets como este, oye, curioso cómo se equivoca al escribir, no sé qué le hará a alguien que es periodista, jefe de gabinete, tener este tipo de faltas de ortografía, estará confundido, en qué estado se encontrará, ¿no? Pero estaban emitiendo un programa de Jordi Évole donde hablaban familiares de víctimas, muertos en las residencias de ancianos, ¿no? Y se pone Miguel Ángel Rodríguez a meterse con los familiares, a decir, la señora niega que tuviera un familiar en las residencias de ancianos de Madrid. ¿Y qué hacen? Bochornoso ver al jefe de gabinete de Ayuso, a Miguel Ángel Rodríguez, poner en duda la historia personal de familiares de muertos en las residencias. Especialmente bochornoso en el caso de una mujer que había prestado testimonio en el reportaje de Jordi Évole y decir que no, era alguien que fuera familiar de alguien que tenía una víctima mortal, a fin de cuentas, en las residencias de Madrid. Y estamos hablando de, como dijo Manuel Rico, de una hija de una fallecida en una residencia de Madrid, de una víctima fallecida en una residencia de Madrid. ¿Y qué hacen? Miguel Ángel Rodríguez tuvo una noche en la cual, en vez de ver con respeto y con vergüenza y taparse lo que está ocurriendo con los familiares que piden justicia, estuvo escribiendo otros tuits como estos. Él ya se disponía, lógicamente, a verlo con una actitud de vamos a ver por qué, vamos a poner en duda lo que digan y vamos a negar incluso que sean familiares de víctimas. Esto es lo bochornoso, lo que hay que ver. Esto es lo ocurrido. Jordi Évole también respondió en las redes sociales, como veis, porque sinceramente ya uno no deja de sorprenderse con la actitud de esta gente, de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete, el que mueve los hilos, de Ayuso, que venía ya en el fin de semana de burlarse de los familiares de las víctimas. El secretario de Estado de Sanidad también escribió un tuit llamándole montón de basura a Miguel Ángel Rodríguez. ¿Qué otra cosa se puede decir de esta gente, que es gente abyecta, que es gente que no tiene escrúpulos y que llegan incluso a poner en duda la historia personal de familiares de víctimas en las residencias? Y esto ocurre porque se tolera. Y en una democracia esto no se puede permitir. La justicia debería haber actuado ya y además dar ejemplo de lo que puede caer sobre esta gente que se están burlando de los familiares. Ya ocurrió con las víctimas que no fueron trasladadas a los hospitales. La justicia debería haber actuado ya. Si queremos hablar de una democracia plena y si queremos hablar de que aquí se hace justicia, lo que no se puede permitir es que campen a sus anchas a estas horas de la noche gentes como este Miguel Ángel Rodríguez, burlándose años después de los familiares de las víctimas. Eso es una vergüenza y eso no puede ocurrir si queremos presumir de que en España funciona la justicia. Pero bueno, hace tiempo ya que vimos lo que ocurre, ¿no? Ya salía el jefe del Estado a decirnos que la justicia era igual para todos y luego es un ladrón que lo tiene escondido fuera. Curaos de espanto, pero como tal hay que denunciarlo. Desde el periodismo hay que denunciar. Esto es una vergüenza. Porque mirad, aparte de lo de los tweets, vamos ya al acto de Ribadeo, este acto especialmente bochornoso en el que incluso Ayuso niega
el número de víctimas. Llegó a ocurrir así, niega el número de víctimas, con todo el morro, los 7.291, que no fueron trasladados de geriátricos a hospitales de la Comunidad de Madrid y que murieron sin la asistencia debida. Están utilizando una cifra inventada. Han decidido que son 7.000 porque han querido. Hay periodismo que se ha hecho para investigar eso. Infolibre es uno de los medios que se ha caracterizado por llevar adelante investigaciones sobre este asunto. Jesús Maraña ha dicho, sí, decía, sí, la cifra es esa. Y además lo bochornoso, lo lamentable es que no recibieran asistencia debida, agentes que no fueron llevados de geriátricos a hospitales. Sí ocurrió en el caso de los que tenían un seguro privado, por ejemplo, pero bueno. Estamos hablando de la muerte de 7.291 personas en residencias que sufrieron un protocolo, el llamado protocolo de la vergüenza, que prohibía desde la comunidad trasladar residentes a hospitales. Llevamos meses escuchando que eso es lo que ocurría en todas partes y que se hizo lo que se pudo. No es verdad. Un protocolo como ese no existió en todas partes, se dictó en Madrid. Pero es que lo de Ayuso, negando incluso la cifra de muertos que no fueron trasladados de los geriátricos, las residencias de ancianos, a los hospitales, ya venía precedido de una pregunta que uno de los asistentes se puso a hacer y además, oye, pensando en algo que sería de sentido común. Si esto volviera a ocurrir, ¿usted haría lo mismo? ¿No lo repetiría? Le podemos preguntar esto desde un prisma incluso de los ancianos que estamos preocupados por esto. ¿Se puede hacer esta pregunta? Es un acto público. Hay gente que dice, esta señora pasa el tiempo y se mantiene la impunidad. Le puedo preguntar, aparte de todos los palmeros que fueron allí, porque esta es otra, ¿qué ocurrirá con el modo palmero que se ha instalado en actos de estos de dirigentes del Partido Popular, donde lo mismo vemos que aplauden a Amazon después de dejar cientos de víctimas mortales y haber estado, dicen, en una larga comida, desaparecido seguro, cuando tenía que estar al pie del cañón? Y estos actos en los que van a aplaudir ahí, a rabiar a una dirigente política, Ayuso, que sí, que tiene ese protocolo de la vergüenza que impidió trasladar a hospitales a agentes que eran especialmente vulnerables por su dependencia, por ejemplo. Bueno, pues este señor osa preguntar, ya con algunos problemas porque subía el cuchicheo, ¿sabes? No le dejaban, en fin. Los mayores que estaban con disminución física o cognitiva no se derivaron a hospitales. Se murieron de respiración y usted dijo que si aunque se pasaran a los hospitales al final iban a morir lo mismo. Yo le pregunto, que es una frase muy preocupante, si esa pandemia se repitiera hoy después de 5 años, supongo que usted estaría dispuesta a corregir esa afirmación. Yo le pregunto, ¿está arrepentido de aquella situación? Porque fue muy preocupante para todos nosotros. Bueno, pues esta sinvergüenza, con una falta de respeto, que es lo que le caracteriza, lo primero que hace es atacar al que le hace la pregunta. Con una falta de respeto tremenda, una gran carga política en la pregunta. ¿Qué carga política? Si lo que le está diciendo es lo evidente. Está planteando una pregunta, primero, ¿qué es lo evidente? Y segundo, pues plantearse si en el futuro cabría hacer otra cosa. Pero ella responde con esta chulería. Muchas gracias por su pregunta, que está trufada de intenciones políticas y que falta totalmente a la verdad. Cuenta la crónica, por ejemplo, de La Voz de Galicia, que no es precisamente un periódico caracterizado por ser de extrema izquierda, ni es El Mundo Obrero, ni nada de esto, ¿no? Que allí se desplazaron pues miembros del Partido Popular de distintos puntos y que evidentemente ahí pues le gritaron hasta guapa y lo magnífica que es Ayuso, ¿no? Los suyos ahí entregados a la causa, lamentable, bochornoso, de vergüenza ajena. Esa es la realidad. Pero al mismo tiempo se puso a mentir a casco porro con el aplauso de los suyos. Estamos hablando de muertos en residencias, estamos hablando de fallecidos. Estamos hablando de fallecidos, o sea, mezclar aplausos con arengas mientras se está hablando de muertos, pero ¿qué respeto es ese? ¿Qué respeto es ese? Y luego hablan de otras víctimas y piden respeto. En fin, lamentable. Y se puso a mentir con este desparpajo, con este descaro, diciendo que se había hecho todo lo que se podía hacer. Mentira, no se hizo todo lo que se podía hacer. Se podía haber llevado a los ancianos, por ejemplo, a hospitales de la sanidad privada, se les podía haber llevado a IFEMA, que no se les llevó. Fueron los menos. Se podía haber medicalizado las residencias, si pusiste lo de medicalizar las residencias en manos de esto de la Operación Bicho, de la familia de Burgueño, que fue una chapuza absoluta. Pero ella dice que se hizo todo. Porque sus padres o sus abuelos vivían en residencias de la Comunidad de Madrid y saben que hicimos todo lo posible por salvarles la vida. Nos dejamos la piel por salvar vidas y por trasladar a personas. Es más, la mayoría
La mayoría de las personas, claro que fallecieron en hospitales, fallecieron en residencias, fallecieron en ambulancias, fallecieron en sus casas, porque la pandemia se cebó en la primera ola con Madrid de una manera impensable e incalculable. Insisto, estamos ante uno de los actos más vergonzosos y lamentables de la historia política de España. Con aplausos y arengas, después del silencio al que estamos acostumbrados con el caso de los muertos en las residencias, mentira, casco, porro. Esa es la realidad. Manuel Rico, periodista experto en esto, ha dicho, vamos a ver, eso no es verdad, que se hizo todo lo posible. Se podía haber recurrido a la sanidad privada más de lo que se recurrió, porque fueron trasladados los que tenían el seguro privado, esos hospitales. Se podía haber llevado a enfermos a IFEMA, a los que estaban mal, especialmente mal, no solo aquella operación que hicieron de tanta propaganda, o se podía haber medicalizado las residencias en una labor mucho más eficaz. Manuel Rico. Primera vía, tú con el protocolo impides que los residentes vayan al hospital. Segundo, impides medicalizar las residencias. Y tercero, las alternativas que había, IFEMA y los hospitales privados, tampoco se utilizaron para los residentes. A IFEMA solo fueron 23 residentes de 2 residencias concretas con síntomas leves. Y a los hospitales privados solo podían ir aquellos que tenían un seguro privado, lo cual es un elemento de discriminación económica brutal. Otra mentira más que tenemos que desmontar en este vídeo. Ayuso, con todo el morro del mundo, niega que dijera, como dice, algo en el estilo de no se salvaban en ningún sitio, o algo en el estilo de se morían en todas partes. Sí, sí es que lo dijo. Dijo, había muertos en todas partes, no se salvaban en ningún sitio, por mucho que ella mienta y diga, no dije nada de ese estilo, de que no se iban a salvar. Mentira, y lo vas a ver a continuación, pero vamos a ver primero, una vez más, Ayuso, y esto no es novedad, mintiendo. Y por último diré una cosa. De manera torticera y mentirosa, mis adversarios políticos, que no son los que más me quieren, dijeron que yo dije una frase del estilo de total, se iban a morir igual, que es a la que usted también ha apelado. Yo no dije eso. Yo nunca he tratado con esa inhumanidad el problema de la pandemia. Pues sí, una frase del tipo se iban a morir igual, es decir, no se salvaban en ningún sitio. Es equivalente, no sé si a ella le da para... Porque es lo mismo, pero decir no se iban a morir igual y no se salvaban en ningún sitio, pues es igual, Ayuso. No sé si te da para ver que es lo mismo, ¿sabes? Y lo has dicho. Dijiste, había muertos en todas partes, no se salvaban en ningún sitio. No se salvaba en ningún sitio. Había muertos en todas partes. Y procede, evidentemente, en este vídeo, a cada mentira de Ayuso, pues obviamente tiene que haber una respuesta. Jesús Maraña decía... La presidenta de Madrid vino a decir que habrían muerto igual por cómo estaban, por el COVID, pues dijo exactamente por la carga viral que llevaban, habrían muerto igual. Bueno, primero, Isabel Díaz Ayuso ni es médico, ni es adivina, que sepamos, y en tercer lugar es que es falso lo que dijo. Porque los propios datos del Gobierno de la Comunidad de Madrid indican que en esos 2 meses más graves, marzo y abril, el 65% de los residentes que sí se trasladaron a hospitales, se salvaron. Así es que además lo que dijo ayer es una falsedad. Y ahí seguía Ayuso, aplaudida, arengada por los suyos. Es especialmente vergonzoso y una falta de respeto. Hay que ser miserable, tanto que se ha hablado de las víctimas del terrorismo y con razón pidiendo respeto para ellas, ver cómo se mofa de las plataformas en defensa de las víctimas de los muertos en las residencias. ¿Os imagináis lo que pasaría a alguien mofándose, por ejemplo, de las asociaciones de víctimas del terrorismo, de ETA? ¿Cómo se llevarían las manos a la cabeza si lo hiciera un dirigente político autonómico de otro partido? Imaginad, pues ella se mofa así de las plataformas que están pidiendo justicia. La plataforma política organizada por resentidos del PSOE y Más Madrid que se quedaron fuera de las listas, junto con una serie de periodistas activistas que nunca han querido conocer la verdad, esa plataforma de resentidos políticos que viven de hacer resentimiento político y daño, aun faltando a la verdad. Es indigno e impropio de alguien que tiene un sueldo público, que tiene un cargo público, que es presidenta de la Comunidad de Madrid de todos los madrileños, de los que le pueden aplaudir y de los que están pidiendo justicia. También ella es presidente de esa gente. Y también a ella le pagan el sueldo esta gente que pide justicia, estas víctimas. Es vergonzoso. Pero como dice Jesús Maraña, es el desprecio continuo a los familiares de las víctimas. Que entre la falsedad y la humillación y el desprecio a las víctimas, pues hombre, es lógico que indignen a las familias. Lo más ofensivo también para las familias que están reivindicando simplemente que se investigue hasta el final, que se asuman responsabilidades y sobre todo que se aprenda algo para el futuro, respecto a cómo se gestionó todo eso. O sea, tenemos un acto en el que ella va a darse este particular baño de masas en Ribadeo, un acto en el que ella podía haber hablado con respeto por lo ocurrido, pues haber dicho simplemente, pues
cabe aprender de lo ocurrido, no, se mantiene esa impunidad, pero un acto en el que encima ella pues presume de que respeta la vida, presume de esa serie de palabras que son propaganda barata, y un tipo de discurso que, bueno, hay una serie de gente ahí que se ha desplazado, incluso miembros del PP y los que estuvieran allí de la localidad. No voy a decir que todos los que estaban allí, ojo, tuvieron una actitud impropia, ¿eh? Yo no digo eso, pero es especialmente vergonzoso y bochornoso y de vergüenza ajena ver que mientras se habla de muertos en residencias, de fallecidos, de ancianos que podían ser como ellos y que tuvieron la mala suerte de verse atrapados en una residencia de Madrid, están fallecidos, se aplaude y se arenga bravo mientras está suelta mentiras una tras otra. Es una vergüenza. Y es una vergüenza este tipo de discurso que no sé a quién quiere. Bueno, quiere convencer a los que le creen cualquier cosa que diga, cualquier patraña que afirme. Contagiada la primera, me puse a trabajar por la vida. Y para mí la vida, para mí la vida es igual de importante, desde la concepción hasta el último suspiro. Porque creo en la vida a todas las etapas. Y jamás le negaría la asistencia sanitaria a nadie por su edad, jamás. Porque sí, es una patraña que ella diga que ha velado por el respeto a la vida en todos los casos, porque no es así. Si es que incluso algún consejero que estaba en su propio gobierno, claro, de la parte de Ciudadanos, han dicho que existió ese protocolo de la vergüenza, ese protocolo que impedía trasladar a ancianos si tenían una situación de dependencia, una situación, pues, gente en silla de ruedas, gente que tenía una dependencia determinada, no fue trasladada. Esa es la realidad, por mucho que ella ahora pues vaya a denegarla, lo evidente, ¿no? Pero bueno, hay periodistas como Marañá que llevan tiempo respondiendo. Un consejero del propio Gobierno de Madrid advirtió, oiga, esto que vamos a hacer, que estamos haciendo, no es ético y probablemente no sea legal. Y advirtió, hay otras alternativas, las había. Se podría haber medicalizado residencias, se podría haber ingresado a los mayores que estaban enfermos en el IFEMA, por ejemplo, en el llamado Hospital Milagro. En 2 meses solo ingresaron 23 residentes. Y sí, fue una decisión política que se tomó en un momento en el cual, por supuesto que podían haberse salvado vidas. De hecho, el 65% de los trasladados a los hospitales se salvó, el 65%. Eso es lo que hay que remarcar. Igual que hay que remarcar que, bueno, pues ella sigue y Miguel Ángel Rodríguez siguen con sus andanzas. Al mismo tiempo, bueno, hay gente como Manuel Rico que lleva insistiendo en lo que se podía haber hecho y no se hizo, y especialmente en un momento como este tan patético de ir a que le aplaudan mientras habla de muertos en las residencias. Se tomó esa decisión política, no fue un triaje médico, sino una decisión política de prohibir ese traslado a los hospitales. Por cierto, y ya os aviso de que vamos a hacer otro vídeo esta misma tarde por lo de Milei. Estoy esperando la reacción de Ayuso, que le llegó a poner hasta una medalla a Milei, o de Santiago Abascal, también conocido como Santivago, que lleva tiempo, ¿no?, diciendo que Milei es el modelo a seguir. Bueno, pues Milei ahora mismo, ojo a las denuncias, porque Milei se dedica, entre otras cosas, a promocionar en sus redes sociales criptomonedas que luego son motivo de estafa para decenas de miles de personas. Este tipo, Milei, siendo presidente argentino, promociona, anima a que la gente adquiera una criptomoneda, además vinculando esta criptomoneda a que sería buena para los argentinos, para Argentina, para la promoción de Argentina, para la economía argentina. Me pone esto, entran miles de personas y cuando se pone aquello en todo lo alto, en la cotización, unos cuantos, muy poquitos, retiran la pasta, se forran, ganan millones y otros se quedan a cero. Esto es otro de los casos más patéticos de la historia política ya internacional. O sea, ya me vais a decir cuándo se ha visto a un mandatario, a un gobernante, a un presidente de un país que en las redes sociales dice, comprad esta criptomoneda. Quiso imitar lo de Trump, pero claro, en el caso de Trump no era este tipo, que es lo que llaman una criptomeme, una criptoestafa, están diciendo ya, ¿no? Anima a comprar esta criptomoneda, entran. Hay quien está diciendo poco duelo porque muchos eran de los suyos. Ya, pero estamos hablando de que un mandatario se pone a arengar para que compren una criptomoneda, ganan 4, luego él borró hasta el tuit también, Milei, pero ahí está la situación que ha hecho, que además hay imágenes ya pues muy llamativas de gente que se ha arruinado, eso están diciendo a través de las redes sociales, pero se está pidiendo justicia, o sea, promocionando una criptomoneda que luego supone que unos cuantos se forran, retiran enseguida y otros quedan atrapados y pierden un montón de dinero. I'm broke! I'm gonna find you! You wronged me! I have nothing! I have to sell my Rolex! I have to sell it! Este lunes voy a denunciar a Javier Milei por violar el artículo 2 de la Ley de Ética Pública.
El chanta que tenemos como presidente está promocionando una estafa cripto para llenarse sus bolsillos a costa del hambre del pueblo argentino. Se acabó la joda. Este lunes, por el hambre de nuestros pibes, por la jubilación de nuestros abuelos y por el salario de los trabajadores, nos vemos en tribunales, Javier. Un escándalo de primer nivel y que da buena medida de qué tipo de gentuza está metida en la política y cómo hay quien les cree. Lo mismo te puedes burlar de familiares de víctimas en residencias de ancianos, ponerte a altas horas de la noche a burlarte de los familiares. Este tipo ya lleva una impunidad que ya parece que da igual lo que haga, que es una vergüenza y no da igual. No se puede hacer la vista gorda con esto, pero al mismo tiempo también curioso, y ya lo de Argentina, pues eso, un presidente de un país animando a comprar una criptomoneda que luego es una estafa que hace que mucha gente pierda el dinero y ahí sigue. Este tipo Milei tiene que dimitir y debiera ir a la cárcel por cosas como esta. Ese es mi punto de vista, dimitir y a la cárcel. Por esta estafa de la que estamos hablando, que hay muchos que han quedado atrapados. Pero eso es lo que tenemos. Por cierto, igual deberían seguirle el camino gentes como Ayuso. Y el tal Miguel Ángel Rodríguez burlándose, pues otro tanto de lo mismo. Hablaremos de esto de Milei en un vídeo especial esta tarde. ¿Y vosotros y vosotras qué pensáis? Por cierto, lo mismo para esta tarde, Santiago Abascal y Ayuso han dicho algo de su ídolo e icono y ejemplo a seguir, Milei. Lo mismo han dicho algo, estamos esperando. No dirán, y si dicen seguro que no es con sentido común. Y nos produce una profunda alegría esta visita y que sea justo ahora cuando la nación argentina está resurgiendo con fuerza. Yo creo que lo que está haciendo Milei en Argentina es muy importante y muy difícil. ¿Qué opináis? Leemos vuestros comentarios.